Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando la familia en la fe y nuestros pastores Joel y Abrester, Barrio Nuevo. En esta hora estaremos estudiando el discipulado de las puertas del libro de Nehemías. Hoy nos toca estar aprendiendo sobre la restauración de la puerta de la fuente. Veamos cuáles son nuestros objetivos principales. En el día de hoy estaremos estudiando la tipología bíblica de la restauración de la puerta de la fuente, los restauradores de la puerta de la fuente, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes de que comencemos nuestro estudio, quisiera que nos elevemos una oración al Señor para que el Espíritu Santo nos revele su palabra y esté visitándonos a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Él conoce cuál es tu necesidad. Padre, en esta hora venimos delante de ti, te damos gracias por tu santa palabra. Espíritu Santo, te necesitamos como iglesia, necesitamos de ti. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles tu palabra, que todos esos secretos que están escondidos en la palabra, Padre, todos esos tesoros sean manifiestos a nuestros ojos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos discernir, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos ver a Jesús a través de cada párrafo, de cada línea, de cada letra, Señor, de tu palabra. Glorifica a Jesús. Sé exaltado, Señor. Esto es un tiempo de visitación para mí y para cada uno de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, ven a visitarnos en el lugar donde nos encontremos, para que estés tú en medio de nosotros, para que tú glorifiques al Padre a través de tu santa palabra. Que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestras clases pasadas estuvimos estudiando la restauración desde la puerta del pescado hasta la puerta del muladar. La última puerta que estuvimos estudiando fue la puerta del muladar y ahora estaremos pasando a la puerta de la fuente. Veamos el significado espiritual de cada una de estas puertas, pero específicamente en el día de hoy vamos a estar estudiando una puerta muy especial y muy importante en la vida del creyente. Así que no te pierdas ni te distraigas, porque en esta noche vamos a tener esa doble porción del Espíritu que nos va a estar hablando y revelando la persona del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Continuemos. Nuestro texto base es Nehemías 3:15. Nehemías 3:15, en la versión Biblia de las Américas, nos dice: Salum, hijo de Col-Jose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿Qué era la puerta de la fuente? ¿Qué significa la puerta de la fuente para el creyente? Habíamos dicho que cada una de estas puertas tiene un significado especial para el creyente. ¿Qué significa la puerta del creyente para tu vida y para la mía, como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo? Veamos. La puerta de la fuente recibió su nombre del hecho de que era el acceso principal a la fuente ubicada en el manantial de Gihón. Este manantial era la única fuente de agua realmente confiable en Jerusalén. ¿Y por qué era la única fuente de agua confiable en Jerusalén? Porque en tiempos de sequía el manantial de Gihón seguiría fluyendo libremente. Habíamos dicho que la puerta de la fuente es tipo del Espíritu Santo, que conoceríamos a la persona del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas que como creyente, la única fuente de agua realmente confiable en nuestra vida es Jesucristo y es el Espíritu Santo de Dios. En tiempos de sequía, es el único manantial que se va a mantener y va a seguir fluyendo en tu vida. Por eso representa al Espíritu Santo. Físicamente, representaba el sistema de agua de la ciudad. Se llamaba así porque estaba justo frente a la fuente de Gihón. Gihón significa arroyo o riachuelo, estallando, rápido y abundante. Pero también significa el concepto virgen y pura. Y nos dicen también los historiadores que el estanque de Siloé era parte
de este afluente de agua. Nehemías 2:11 al 15 nos va a remontar al momento, al inicio de la restauración de las puertas. Nehemías 2:11 al 15 nos dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. El versículo 14 nos dice: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche y por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Cuando observamos a Nehemías 2:11 hasta el 15, vemos cómo Nehemías se montó en un caballo y comenzó a recorrer las puertas de la ciudad y las vio derribadas. Pero dice la palabra que cuando llegó a la puerta de la fuente tuvo que detenerse en su cabalgadura, en su caballo, porque habían tantos escombros que no había manera de que él pasase. Así que él tomó la decisión de regresar, ¿verdad? Pero antes de regresar, él se fue a pie para tratar de observar. Y dice la palabra que una vez observó, iba por la noche por el torrente, la corriente del agua, y observó el muro. Así que la guía de Nehemías fue la corriente del agua. Él se fue siguiendo el torrente y observó el muro. Y dio la vuelta y entró por la puerta del valle y se volvió. ¿Qué nos está diciendo la palabra en esta hora? Es necesario restaurar la puerta de la fuente, porque siguiendo ese torrente, el torrente del Espíritu Santo, vamos a poder concluir la restauración como iglesia de las puertas de Jerusalén. Dice la palabra que Nehemías intentó, pero que ese lugar era el que más destrozos había recibido, porque fíjense cómo a través de las otras puertas él tuvo paso. Pero parece ser que el enemigo en el momento de Nehemías, había destruido aquella parte. Aquella parte se encontraba en ruinas. Era la parte más afectada. Esto nos habla como creyentes. Y veamos por qué. Porque la puerta de la fuente parecía ser la puerta que estaba en peor estado. Fue tan malo que las ruinas de esa puerta bloquearon el viaje de Nehemías cuando hizo un recorrido secreto por las murallas de la ciudad durante la noche. Cuando llegó a la puerta de la fuente, tuvo que dar marcha atrás porque no podía avanzar más hasta que fuera reparada. Muchos creen que cuando los babilonios atacaron a Jerusalén, fue en la puerta de la fuente donde tuvo lugar el ataque principal. Sabes que ahí en la puerta de la fuente es donde el enemigo tratará de atacarte, para cortar las aguas, para cortar tu suministro de agua, para que tú no puedas seguir la corriente, la torrente del fluir del Espíritu Santo y tu vida sea terminada de restaurar. Dios quiere una iglesia sana y la única manera es siguiendo el fluir del Espíritu Santo. El enemigo atacará esta puerta. Y por eso es necesario restaurarla, para no darle acceso. Hay una serie de lugares de importancia mencionados en la Biblia que están asociados con la puerta de la fuente. Algunos de estos lugares solo se podía llegar pasando por la puerta de la fuente. Veamos cuáles son. Nehemías 3:15 nos habla de 3 lugares que nosotros tenemos que conquistar como creyentes y que solo podemos hacerlo si restauramos la puerta de la fuente. Nehemías 3:15 nos dice: Salum, hijo de Colhorce, oficial del distrito de Misma, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Número 1. Una vez edificó Nehemías la puerta de la fuente, pasó a reparar la muralla del estanque de Siloé. Luego, el jardín del rey. Tercero, las gradas que descienden de la ciudad de David. ¿De qué nos hablan estos 3 lugares? Que solo pueden ser restaurados una vez restauremos la puerta de la fuente. ¿Qué nos dicen estos 3 lugares como creyentes? Veamos.
El estanque de Siloé. Este estanque que tú observas aquí, realmente este es el estanque de Siloé, como se encuentra ahora mismo en Jerusalén. A mí me gusta poner fotos para que ustedes puedan, pues, visitar el lugar juntamente conmigo mientras vamos estudiando, y así tenemos la oportunidad de llegar hasta esos lugares que son de difícil acceso y que podamos facilitar la comprensión. El estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Siloé era el estanque donde los ciegos recibían la vista. Esta puerta está relacionada al fluir del Espíritu Santo, el cual fue enviado para guiarnos y auxiliarnos. Solamente aquel, ¿verdad?, que no tiene bien sus ojos, es aquel que necesita una guía, porque el que está bien no necesita ser guiado. Así que el Espíritu Santo fue enviado precisamente para eso, para que nuestros ojos fueran abiertos, para Él ser nuestra guía y auxiliarnos. Juan 9, 5 al 6 nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando nosotros vemos este pasaje, no sé si ustedes recuerdan cómo el hombre fue creado. Dice la palabra que el hombre fue creado a través del lodo y que Dios del barro que hizo sopló y le dio aliento de vida. Notemos cómo Jesús hace algo similar, pero en este caso Jesús toma lodo, lo pone en su boca y luego lo frota a través de los ojos del hombre que estaba ciego y sus ojos fueron abiertos. Esto nos habla, ese barro y ese acto que hizo Jesús de poner lodo en su boca y, ¿verdad?, saliva en él y poner los ojos del ciego, nos habla precisamente del Espíritu Santo. Nos habla de que Dios quiere restablecer nuestra visión espiritual como hijos del reino. Solamente a través, ¿verdad?, como hombres, como mujeres, que fuimos creados desde el jardín del Edén. Dios tenía una relación con el hombre, donde el Espíritu Santo se paseaba en aquel lugar. En la presencia de Dios estaba en aquel lugar. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver esa relación y volvamos a tener una relación con Él, con el Espíritu Santo de Dios. Pero fíjense cómo puede ocurrir esto solamente cuando nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es moldeado por el Espíritu Santo. Por eso Jesús tomó barro y ¿qué hizo? Lo puso en los ojos del ciego y luego lo envió a que se lavase en las aguas de Siloé, pero no eran cualquier aguas, eran las aguas que llevaban un nombre especial que quiere decir enviado. Dios nos lleva hasta las aguas del Espíritu Santo, del enviado, del que Dios ha enviado para levantarnos. Entonces va a ocurrir en nuestras vidas lo que ocurrió con el ciego. Nuestros ojos serán abiertos y vamos a regresar viendo. Vamos a tener una visión espiritual distinta porque vamos a fluir en esa fuente, en la fuente del Espíritu Santo. Así como ella fluye, así también nosotros vamos a fluir en consonancia, ¿verdad?, y acorde al fluir del Espíritu Santo, consono con el Espíritu Santo, con su fluir. Eclesiastés 2:14 nos dice: el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. La palabra ojos físicos es ajim en hebreo y quiere decir fuente de agua. Así que hay una similitud. Ese mismo concepto se utiliza para ambas cosas. ¿Qué nos está queriendo decir entonces la palabra a través de ese concepto? Ojos y fuente de agua. O sea, nos está diciendo que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, que nuestros ojos, a través de nuestros ojos espirituales, cuando somos abiertos nuestros ojos espirituales, nosotros podemos correr a través de esa fuente de agua. Si lo traducimos, diría: el sabio tiene ojos, tiene una fuente de agua en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Así que está diciendo, el sabio tiene una fuente. ¿Y cuál es su fuente? ¿Cuál es su fuente? El Espíritu Santo. Mas el necio, o sea, el que no tiene sabiduría, anda en tinieblas. El que anda en la luz, el que se mueve a través del fluir del Espíritu Santo, tiene luz, tiene visión, no anda en tinieblas. El ejército babilónico atacó el lugar de donde provenía la subsistencia de agua.
Si hay una visión de propósito espiritual de Dios para nuestras vidas, el enemigo no podrá vencernos como creyentes. Una de las cosas que hace siempre el enemigo es atacar las fuentes o almacenes de comida y de agua de un lugar. ¿Para qué? Para vencerlo, porque en la medida en que las fuentes de agua y las fuentes de comida son cortadas, ¿qué ocurre? Tienes a las personas acorraladas. Pues eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no quiere que tú veas cuál es tu fuente de agua, tu fuente de subsistencia, que es el Espíritu Santo. Quiere atacar esa parte de tu vida. Por eso es necesario restaurarla como creyente, porque él sabe que si una vez tú tengas una conexión con el Espíritu Santo, no podrá vencerte. Juan 14:26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que la palabra nos dice que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y que el Espíritu Santo es el encargado de consolarnos, de enseñarnos todas las cosas. Si queremos aprender algo, el Espíritu Santo es quien nos los enseñará. Si queremos tener conocimiento, revelación sobre la palabra, pídele al Espíritu Santo que te hable. Desarrolla una amistad con el Espíritu Santo y Él te recordará todo lo que Jesús dijo. Juan 16, del 13 al 15 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo, una de ellas, ¿verdad? Además de consolarnos, es guiarnos hacia Jesús, revelarnos a Jesús a través de la palabra. Nos dice la palabra que además de tener acceso a la puerta, a través de la puerta de la fuente, al estanque de Siloé, que representa cuando nuestros ojos son abiertos, para tener acceso al jardín del rey, había que restaurar la puerta de la fuente. O sea, no se podía pasar al jardín del rey si no era restaurada la puerta de la fuente. Esa fue una de las estructuras, de las 3 estructuras que fue restaurada juntamente con la puerta de la fuente. Pero ¿de qué nos habla el jardín del rey? El jardín del rey, en Cantares 5 de Reina Valera 1960, del 1 al 16, nos dice la palabra: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, y mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cuando escuchamos esta invitación, vemos que el libro de los Cantares fue escrito por Salomón, hijo del rey David, pero es un cántico de bodas. Así que Jesús es representado y la iglesia está representado en este libro del Cantar de los Cantares. Y Cantar de los Cantares 5 nos está diciendo, y lo vamos a ver en esta versión, de nueva versión viviente, y nos dice, Cantares 5 del 1 al 16, miren qué hermoso: he entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. El Señor te dice: yo he entrado en ti, tesoro mío, esposa mía. Recojo mirra entre mis especies y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Oh amante y amada, coman y beban, si beban su amor hasta saciarse. El Señor nos dice que en el jardín del rey nosotros somos saciados. En el jardín del rey hay conexión entre el amado y la amada, entre la iglesia y Cristo. En el jardín del rey es donde tú recibes del Padre tu condición como hijo. Fíjate cómo te llama: tesoro mío, esposa mía, su especial tesoro. Y nos dice: beban su amor hasta saciarnos, porque en el jardín del rey nosotros somos saciados. Es cuando entramos en amores, en intimidad con Dios. Solamente esto se puede hacer a través del Espíritu Santo, porque para poder entrar al jardín del rey, para poder conocer a Jesús, tenemos que recibir y conocer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el quien revela a Jesús. Es la persona de la Santísima Trinidad el que está encargado de revelar a Jesús. Solamente pasando por esa fuente de las aguas, es que podremos, y de la puerta de la fuente, es que podremos nosotros ser
restaurados y poder conocer a Jesús, restaurados en nuestra condición de esposo y esposa del Padre, de novia, de iglesia, va a ser restaurada. La intimidad con Dios es una relación espiritual profunda que podemos tener con nuestro Creador. Es más que una relación casual o un conocimiento lejano. Fíjense cómo la palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque no basta creer, no basta tener un conocimiento, es tener intimidad. Cuando hablamos de intimidad con Dios, estamos hablando de una relación cercana y personal en la que compartimos todo con Él, tus debilidades y tus fortalezas. Podemos acudir en Él con nuestras preocupaciones y nuestras alabanzas. Podemos ser abiertos y honestos con Él. De este modo le permitiremos ser al Señor el Rey de nuestras vidas. Nos podemos acercar al Espíritu Santo, a esa fuente, donde cuando tú miras el agua te refleja tal y cual tú eres. Así mismo el Espíritu Santo nos vamos a mostrar delante de Él, podemos ir confiadamente para que Él, tal y como somos, tal y como estamos, porque Él nos va a amar y nos va a cuidar tal y como somos, para restaurarnos, para limpiarnos. La intimidad con Dios solo puede lograrse si pasamos por la puerta de la fuente, el Espíritu Santo. Ahora bien, si vamos a pasar por esa puerta, tenemos que saber que esa puerta fluye, a través de esa puerta fluye agua, que a través de esa puerta vamos a ser limpiados, que a través de esa puerta todo el que pasa no retorna igual. Nadie puede conocer íntimamente a alguien si no conoce su persona. La labor del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. Nadie puede conocer a Jesús y puede llegar a Jesús y retornar igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús y nos revela a Dios. Nadie puede cruzar por la puerta de la fuente y retornar igual. Dice la palabra que esta puerta fue restaurada por Salum. Salum quiere decir retribución o recompensa. Habíamos dicho que teníamos que restaurar primero, para pasar a la puerta de la fuente teníamos que restaurar la puerta del muladar. La puerta del muladar es la administración al alma, el sacar todas las cosas que nos afectan, que impiden nuestro caminar, toda esa suciedad de nuestras vidas como creyentes. Cuando pasamos por la puerta de la fuente, es una recompensa por haber restaurado esa puerta del muladar. ¿Por qué? Porque solamente restaurando la puerta del muladar podemos pasar a la puerta de la fuente. Y solo los que pasan por la puerta de la fuente pueden tener una recompensa, que es la recompensa de haber vencido al enemigo. Y solamente aquellos que hemos vencido al enemigo lo podemos hacer con el poder del Espíritu de Dios. Cuando hay una administración del Espíritu Santo, su santidad fluirá en nuestras vidas. No seremos ya iguales. Estando ya limpios, entonces fluirá en nosotros la fuente. Y podremos decirle al enemigo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a través del Espíritu de Dios. Pero nos dice la palabra que también esta puerta de la fuente nos llevaba a las gradas que descienden de la ciudad de David. Como muchos conocemos, la ciudad de David es Sión. ¿Qué quiere decir Sión? ¿Qué representa Sión? ¿Qué representaban estas gradas? ¿Qué representaban estas gradas a las cuales solamente se podía tener acceso a través de la puerta de la fuente? Isaías 35:10 nos dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. O sea, la palabra nos dice que los redimidos de Jehová volverían a Sión. Esto es una palabra profética, nos está diciendo que la condición o lo que Dios había hablado era que era necesario que los hijos del reino, los redimidos de Jehová, volvieran a Sión, subieran a Sión. Sión en hebreo es Sidón, y es el nombre que llevaba una fortaleza que fue conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. Esa fortaleza estaba situada en una colina del lado sureste de Jerusalén, en el monte Sión.
Así que Sión es el lugar donde David edificó su palacio y llevó el arca del pacto. Sión nos habla de presencia de Dios. Sión nos habla de reinado. Sión nos habla de victoria. Sión nos habla de intimidad con Dios. Sión nos habla de reinado, de ser un guerrero, pero un guerrero que tiene acceso pleno al trono de Dios. Fíjate cómo nos dice la palabra, que una vez restauraron la puerta de la fuente, pudieron ser restauradas hasta el lugar de las gradas que descienden de la ciudad de David. O sea, nos está hablando de unas gradas, unas escaleras que conectaban a la ciudad de David. Aquí está la ciudad de David y aquí están las escaleras. Esas escaleras subían hacia la ciudad de David. Así que nos está diciendo, es la restauración del ascenso. Grada en hebreo quiere decir malaj, en griego anabadmos. Ambos términos significan grada, escalinata, tarima, pero era un escalón aplicado particularmente a los de un lugar de respeto, como el altar y el trono o estrado. Así que nos está diciendo que a través de la puerta de la fuente podemos tener acceso al altar, al trono, al estrado, a los pies de Dios, al trono de Dios. Las gradas nos hablan de ascenso espiritual, de acceso, de madurez espiritual, mediante una relación con el Espíritu Santo y su revelación. Quiero compartirte un ejemplo donde también es utilizada la palabra escaleras o gradas en el Antiguo Testamento. Y es en Génesis 28 del 10 al 17 y guarda una relación muy importante y una revelación hermosa. Génesis 28 del 10 al 17 nos dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar, o sea, cuán grande es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y acceso al cielo. Cuando vemos este narrativo, ¿verdad?, que nos habla las escrituras, nos dice que Jacob tomó unas piedras y las puso sobre su cabecera, las puso como almohada. Lo normal sería que cualquier persona ponga algo blandito, ¿verdad?, para poder posar su cabeza. Pero Jacob tomó unas piedras. Las piedras nos hablan de revelación. Y fíjense cómo Jacob posó su cabeza sobre las piedras. Dios nos llama a que pongamos nuestra cabeza sobre su palabra, sobre su revelación. Y una vez él puso su cabeza sobre la revelación, sobre esas piedras, comenzó a soñar y fue abierto, ¿verdad? En el sueño el cielo fue abierto y bajó a una escalera y veía a los ángeles subir y bajar. Tuvo acceso hacia Dios. Cuando nosotros, nos dice la palabra, que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Cuando nosotros hacemos como Jacob, ponemos nuestra cabeza, nuestros sueños, ponemos nuestros pensamientos cautivos a su obediencia a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos un acceso, las verdades de Dios son reveladas, podemos entrar directamente al trono de Dios, podemos ver el trono de Dios, podemos gozarnos de estar en el estrado de sus pies, podemos decirle Abba Padre, podemos llamarle Abba Padre. Así como Jacob,
Así como iglesia, nosotros tenemos que posar nuestros sueños, nuestra vida, nuestros pensamientos sobre la revelación y permitir que el Espíritu Santo rompa con todos los esquemas que hay en nuestra vida para que sea Él el que gobierne. Y fíjate cómo cuando Jacob descansó sobre esas piedras, sobre la palabra de Dios, cuando la iglesia descansa sobre la palabra de Dios, entonces se desatan las promesas. Dice la palabra que Dios comenzó a hablarle a Jacob y decirle: esta tierra donde tú estás acostado a ti te pertenece, en ti serán benditas tu simiente a través de ti, tu generación será bendita a través de ti. Porque cuando nosotros descansamos en el Espíritu Santo, en la palabra, y permitimos que Él nos guíe a toda verdad, pasamos por esa puerta de la fuente y nos cimentamos sobre el conocimiento y la revelación de la palabra. Las promesas de Dios son abiertas para nosotros. Tenemos acceso a esas promesas. Solo a través de la puerta de la fuente tendremos acceso a las verdades de la palabra, a través de la revelación de la palabra. Solamente a través de la puerta de la fuente tenemos acceso a la ciudad de David. Podremos ser Sión. Podremos ser la iglesia que Dios desde el inicio ha profetizado. Una iglesia victoriosa, una iglesia que reina. Porque la palabra dice: porque de Sión saldrá la ley, ¿verdad? De Sión saldrá la ley, saldrá la luz, saldrá la palabra. Porque Dios, cuando habla de Sión, habla de gobierno. Y solamente podemos gobernar como iglesia cuando gobernamos a través del Espíritu Santo. Cuando notamos que hemos estado estudiando la restauración de las puertas, es importante que tú observes algo, hermano. Nosotros iniciamos desde la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, ¿verdad? Comienza desde un ascenso, de una parte alta hacia una parte baja, o sea, de un lugar ascendente hacia un lugar descendente, para luego entonces comenzar a subir nuevamente. Esto nos habla del proceso de restauración del creyente. Jesús primeramente, ¿qué hizo? Dejó el trono del Padre, descendió para hacerse vida, hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para limpiar nuestros pecados. Una vez nosotros somos limpiados, Dios nos lleva de una parte baja hacia una parte arriba, o sea, nos lleva en ascenso. Porque así es el proceso de restauración. Según vamos restaurando, permitiendo que Dios restaure cada una de nuestras vidas, vamos subiendo hacia Sion, vamos subiendo hacia el templo, hacia la presencia de Dios. Porque la gloria postera será mayor que la primera. Eso es un principio del reino de Dios. Dios nos lleva de lo poco a lo mucho. No de lo mucho hacia lo poco, porque Dios es un Dios de bendición. Y así mismo ocurre en la transformación. Comenzamos por la puerta de las ovejas descendiendo, así como Jesús, y entrando en nuestra parte interior, y Dios va sacando y limpiando hasta santificarnos para llevarnos en ascenso. ¿Y cuál va a ser nuestra última etapa de ascenso? Dice la palabra que nuestra última etapa de ascenso va a ser cuando suene la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y la iglesia será levantada en los aires, porque de eso nos habla este proceso de restauración, de un descenso de Cristo como hombre, para hacerse hombre, limpiarnos, y para luego reinar como un rey, ascender como un rey. Y eso fue lo que hizo Jesús, luego ascendió al Padre. Y así es el proceso de transformación en nuestra vida. Si queremos reinar con Él, tenemos que pasar por la puerta de la fuente, tenemos que ser limpiados por las aguas de la puerta de la fuente. La puerta de la fuente y el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es una inmersión del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros nos adentremos en el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, recibe la fuerza y poder y audacia por parte de Dios para llevar a cabo su obra y vencer el pecado en su propia vida. El bautismo del Espíritu Santo es distinto al bautismo en las aguas. No obstante,
La puerta de la fuente nos habla de dos tipos de bautismo. Nos habla de ese primer bautismo que tiene el creyente en las aguas y del segundo bautismo que es el del bautismo del Espíritu Santo. No vamos a tocar mucho sobre el bautismo en las aguas porque la iglesia se da una clase de nuevos convertidos donde se habla sobre el bautismo de las aguas. Pero vamos a tocar y vamos a conocer un poquito sobre lo que es el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas dice Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Así que la palabra nos habla de dos tipos de bautismo, el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús antes de ascender al cielo también indicó, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que el bautismo en las aguas es aquel donde somos sumergidos en las aguas, pero también nos dice la palabra que habrá un segundo bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés en Hechos 2 del 1 al 4, donde estaban todos reunidos los discípulos y bajó el Espíritu Santo como un viento recio y llenó toda la casa. El Espíritu Santo moraba permanentemente en estas personas, en los discípulos, y fue allí donde ellos al recibir el poder del Espíritu Santo, donde la iglesia comenzó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora ya podemos dejar este lugar. Ahora comuniquen su palabra. Vemos, hermanos, cómo en Pentecostés Pedro pudo decir, ahora podemos dejar este lugar. Ahora estamos capacitados con la llenura del Espíritu Santo para poder comunicar la palabra. Porque es precisamente esa la diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en las aguas. Vamos a ver cuál es la diferencia. El bautismo en las aguas, según la Biblia, significa el símbolo de arrepentimiento y perdón. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿por qué pues bautizas? Él respondió, yo bautizo con agua, haciendo referencia al acto simbólico de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. De esta manera, Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría sus pecados, que era Jesús, el Hijo de Dios. Así que el bautismo en las aguas nos habla sobre arrepentimiento. Es un símbolo de arrepentimiento, de ser sepultado juntamente con Cristo. El bautismo en las aguas también simboliza la muerte y la resurrección con Cristo, Romanos 6:4. Al momento que sumergen al nuevo creyente en el agua, simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. Y de esta misma forma, al salir del agua, simboliza la resurrección para una nueva vida con Cristo. Jesús también fue bautizado. Siendo Dios, Él quiso cumplir con toda justicia. Así que como creyentes,
Es necesario ser sumergidos en las aguas, porque Jesús cumplió con esta justicia, con esta justicia. Porque cuando dice toda justicia, se refiere a cumplir con todo lo que la palabra establece, todo lo que Dios había mandado. Así que Jesús fue bautizado en las aguas por Juan. Pero notemos algo. Inmediatamente que Jesús fue sumergido en las aguas, cuando Jesús saca, ¿verdad? Sale su cuerpo, su cabeza sale del agua, es levantado del agua, que representa el ser sepultado, el ser levantado, ¿verdad? De las aguas. El Espíritu Santo se manifestó sobre él como una paloma, en representación del bautismo del Espíritu Santo. Vemos dos actos. Vemos la inmersión en las aguas y cómo inmediatamente el Espíritu Santo se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo en las aguas es para arrepentimiento y una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Y renunciar a nuestra pasada forma de vivir. Y el bautismo en el Espíritu es una manifestación donde Dios te hace saber y le hace saber a los demás que tú estás lleno de su Espíritu Santo, que tú estás completo como hijo de Dios. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Primera de Corintios 12, del 12 al 13, es el pasaje principal en la Biblia respecto al bautismo del Espíritu Santo. Porque nos dice la palabra, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Note que todos hemos sido llamados a beber del mismo Espíritu Santo. Dios ha llamado a todos los creyentes a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Todo creyente, además del bautismo en las aguas, debe también recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es algo poderoso,
Pero ¿cómo se sabe que lo tiene uno, siendo que es invisible? ¿Cuáles son las señales físicas de que ha recibido usted el Espíritu Santo? Jesús señaló el hablar en lenguas como una señal de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Eso no es algo de hoy. Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16, del 15 al 17. Mire lo que claramente dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que nos habla la palabra que todos aquellos que creen en Jesús, dice la palabra, que hablarán en nuevas lenguas. Y también dice la palabra que las lenguas sirven como una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, porque el que cree sabe que Jesús es el Señor. Pero las lenguas, el hablar en las lenguas sirvió como una señal y sirve como una señal para que somos nosotros hijos de Dios, hijos que somos parte del cuerpo de Cristo para los incrédulos. En la iglesia primitiva sabían por qué las personas hablaban en lenguas. Hablar en lenguas era la experiencia normal y común en todo creyente en la iglesia primitiva y era algo frecuentemente oído en sus reuniones. Jesús no se limitó al uso de lenguas solo para los días de los apóstoles, sino que era para todos los creyentes. Vemos en el caso de la casa de Cornelio, cuando, ¿verdad?, Pedro visita a Cornelio, que era un principal del ejército romano, y bien vemos cómo cuando Pedro visita la casa de Cornelio, que era un gentil, no era judío, ocurrió lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Cómo se convencieron los gentiles de que estaban recibiendo el Espíritu Santo aquellas personas? Pues mira, la palabra dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, se convencieron de que los gentiles, no siendo judíos, habían recibido el Espíritu Santo a través de que los oían hablar en lenguas. Esto sirvió como una señal para que pudieran darse cuenta de que realmente ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El que usted aún no hable en lenguas, ¿quiere decir que usted no está lleno del Espíritu Santo? La respuesta es no. El Espíritu Santo habita en usted. El hecho de que usted no hable en lenguas no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. Y esto es muy importante entenderlo. Todo creyente recibe al Espíritu Santo cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. No es posible decir: yo recibo a Jesús y no tener al Espíritu Santo, porque Jesús y el Espíritu Santo son uno. No obstante, todo creyente debe procurar ser inmerso en el Espíritu Santo y pedir a Dios la señal o manifestación de ese bautismo, el cual es hablar en lenguas. Por lo tanto, todo creyente recibe al Espíritu Santo, pero debe de recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque es una verdad bíblica, algo que hasta Jesús cumplió y que todo creyente tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque así lo establece la palabra. Y es cuando el Espíritu Santo manifiesta, una manifestación, una señal de que Él habita en usted. ¿Qué son las lenguas? Hablar en lenguas es cuando una persona habla o expresa algo en idiomas, palabras, sonidos y vocablos que nunca ha aprendido, ni tampoco es entendido por la mente del que los habla. Y como regla general, tampoco es entendido por los que están presentes, porque es un idioma espiritual, es un idioma del Espíritu. La persona se expresa impulsada, dirigida o motivada, guiada por el Espíritu Santo. Es un idioma celestial, es un idioma espiritual. O sea, es un milagro. La Biblia dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Es una forma de hablar a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios a Dios. 1 Corintios 14, 2. O sea, si definimos qué son las lenguas, es el idioma del cielo, es un idioma del Espíritu.
¿Cuál es la diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas? Hablar en lenguas explica la forma de conversar en un idioma desconocido para el hablante con Dios, utilizar ese idioma espiritual. Sin embargo, el don de lenguas es el que se manifiesta o se conoce como la facilidad de comunicarse con otra persona en otro idioma diferente al materno, a pesar de que usted no conoce ese idioma. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés, ¿verdad? Donde allí hubo una llenura del Espíritu Santo. Ellos hablaron lenguas, pero también hablaron el don de lenguas, a través del don de lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas y las lenguas son distintas. Lenguas es hablar misterios a Dios a través de un idioma celestial, ¿verdad? Un idioma espiritual. Y el don de lenguas es cuando hablamos otro idioma que nosotros no conocemos, ¿verdad? Como un don, y es un idioma real, existente en el mundo, pero hablado a través de la inspiración del Espíritu Santo. Es un don para hablar otro idioma que usted no conoce, que usted nunca aprendió, pero que el Espíritu Santo en ese momento se lo da a hablar a usted para revelar una verdad bíblica o expresar, manifestar algo relacionado a Dios o a Jesús, ¿verdad? Importancia de hablar en lenguas. Valoramos hablar en lenguas porque es una forma de orar a Dios. Primera de Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otra cosa por la que valoramos el don de lenguas es porque el hablar en lenguas, discúlpenme, es porque el Espíritu Santo dirige nuestro idioma espiritual para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Probablemente la única vez en la que podemos estar seguros de que estamos orando 100% en la voluntad de Dios es cuando lo hacemos en nuestro idioma espiritual. ¿Por qué? Porque no está interviniendo nuestra voluntad, nuestros deseos, sino que es nuestro espíritu el que está hablando directamente a Dios. No están interviniendo nuestras emociones. Dios siempre responde a las peticiones que le hacemos en alineación con su voluntad. Por eso es uno de los beneficios cuando hablamos en lengua, porque como hablamos misterios, estamos hablando directamente, guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da las palabras específicas de lo que vamos a pedir. Así que es una manera de orar bajo la voluntad de Dios. Si usted no sabe cómo orar en medio de una situación, ore en lengua, para que entonces pueda orar directamente conforme a la voluntad de Dios. Del mismo modo, en el libro de Judas, y hay un libro de la Biblia que se llama Judas, nos anima a edificarnos orando en el Espíritu Santo, y no se trata de Judas el Iscariote, sino otro discípulo que se llamaba Judas. Judas 1:17 nos dice, hablar en lenguas es orar en el Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Cuando la palabra se refiere a orando en el Espíritu, se refiere a orar en lenguas. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vemos como primeramente nos dice la palabra que para poder convencer a otros, para poder salvar a otros arrebatándolos del fuego, ¿qué le precedió a eso? Dice, orad en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que te capacita. ¿Para qué? Para poder convencer a otros, para poder hablar con denuedo. Y a través del hablar lenguas nosotros vamos entrando, el Espíritu Santo va entrando en nosotros y va hablando a nuestro corazón y va trabajando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para prepararnos, para que sea que podamos hablar esa palabra conforme a como Él desea que hablemos y que podamos arrebatar a otros del fuego. Así que usted puede interceder en lenguas también. Orar en nuestro idioma espiritual es una manera en la que cumplimos con la responsabilidad escritural de orar sin cesar. Los cristianos pueden orar en lenguas en cualquier momento. O sea que usted no necesita hablar en lenguas nada más en la iglesia, o porque se dé un culto grandioso y haya una manifestación del Espíritu Santo y usted vea a personas danzar en lenguas. No, usted puede hablar en lenguas en todo momento. Es algo que usted puede hacer. Pablo nos anima a orar en el Espíritu en todo tiempo. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que nos dice,
orando en oración y en súplica en el Espíritu en todo tiempo. Así que eso es una de las cosas que nos manda el Espíritu a hacer, a orar en el Espíritu. Primera de Corintios 14 del 15 al 17. Que pues oraré con el Espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu actuación de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. A través de orar en lenguas también puedes bendecir y dar gracias. Nos lo dice 1 Corintios 14. Pero también, no obstante, debemos procurar hacer un balance y orar también con el entendimiento. Porque si oramos en lenguas, la otra persona, si estamos orando con otra persona para ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo esa persona se va a poner de acuerdo con usted si no puede decir amén y ponerse de acuerdo si no sabe lo que usted está pidiendo? Hay momentos en que el pastor nos dice, vamos, activen sus lenguas, comiencen ustedes a orar en lengua, porque es un momento de activación del Espíritu. Pero hay un momento donde hay que hacer un balance, donde tenemos que hablar con el entendimiento, ¿verdad? Orar con el entendimiento. A través de las lenguas también puedes bendecir y dar gracias, como también lo habíamos dicho. También podemos cantar en el Espíritu. Así que las lenguas también pueden manifestarse en forma de cántico. Y eso nos está preparando a que en un momento quizás usted pueda escuchar a alguno de los cantores cantando un cántico nuevo o un cántico a través de las lenguas. Porque se puede cantar por el Espíritu. Y eso nos lo dice 1 Corintios 14. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Se puede recibir por dos maneras, por la imposición de manos o por un acto propio del Espíritu Santo. Por la imposición de manos, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí vemos cómo Pablo impuso las manos sobre unas personas y ¿qué ocurrió? Pues vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 8, 14 al 20 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, dice la palabra que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que impusieran las manos y orara por la gente de Samaria para que recibieran el don del Espíritu Santo. Fíjate cómo recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y disculpen que a veces digo don y a veces digo hablar en lenguas porque normalmente la iglesia tiene esa confusión, las iglesias tienen la confusión y a veces como cristianos adoptamos conceptos que son erróneos y realmente el don de hablar en lenguas y hablar en lenguas son dos cosas totalmente distintas y debemos de hablar en los vocablos correctos conforme nos dice la palabra. En el versículo 17 nos dice Hechos 8, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él les ofreció dinero diciendo, dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos recibiese el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que solamente el bautismo en el Espíritu Santo se recibe por la gracia de Dios, pero puede recibirse a través de la imposición de manos. También por el acto propio del Espíritu Santo. La palabra Hechos nos dice en Hechos 10, 44 al 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos un caso donde se estaba dando una predicación, como puede ocurrir un domingo en nuestra iglesia, y de repente venir la llenura del Espíritu Santo sobre una persona que nunca había sido bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo bautiza en ese momento y le da esa señal, esa manifestación de que ha sido el Espíritu Santo se encuentra en él y se está manifestando a través de él porque es una señal, ya lo dijimos, y por tanto puede también ocurrir por acto o voluntad propia del Espíritu Santo. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre la tipología bíblica de la puerta de las aguas, la tipología bíblica de los restauradores de la puerta de las aguas. Dios te bendiga y en esta hora quiero dejarte como oración. Padre, bendice a cada oyente que ha estado escuchando esta palabra, Señor.
Padre, da una visitación del Espíritu Santo sobre cada una de las vidas de las personas que han estado escuchando este mensaje. Padre, y si aún no has sido lleno por el Espíritu Santo, te pedimos, Espíritu Santo, que los toques de una manera especial para que ellos puedan, Padre amado, restaurar esta puerta de la fuente y recibir ese don, esa llenura maravillosa del Espíritu Santo, que es el bautismo a través del Espíritu Santo. Te damos gracias por ese regalo, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias porque sabemos que tú nos llevas a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Bendícenos, guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.